La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amadas hermanas. Gracias una vez más por el Señor que nos concede esta oportunidad de poder compartir la palabra, por la invitación de nuestra amada Elianita. A cada uno de ustedes le expresamos el saludo, el amor del Señor, de mi esposo y de toda la congregación. Así es que gracias a nuestro amado Dios por concedernos un día más de vida, que podemos abrir nuestros labios y expresarle ese amor a nuestro Dios y también tener la dicha de poder leer y compartir su preciosa palabra. Estos tiempos y siempre, amadas, ha habido una gran necesidad de consolar, de nosotros recibir el consuelo y también de consolar a otras vidas, creyentes y aún no creyentes. Y en razón de todo lo que sigue aconteciendo con las situaciones tan fuertes y difíciles que nos hallamos, yo quería pedirles por favor que me acompañaran al profeta Isaías en el capítulo 50 del verso 4 al 5. Le he puesto como un título, tomando las palabras que vamos a leer, palabras de consuelo al cansado, a la persona que está cansada, palabras de consuelo al cansado. Entonces aquí en Isaías 50, el verso 4 y 5, dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras a quien alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Entonces, ¿qué vemos? Que es el Señor, es nuestro Dios, que da esa lengua de sabio, porque Él es la sabiduría. Pero ¿para qué, amadas? Para saber hablar palabras al cansado. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Pero para poder hacer eso, ¿qué es lo que hace nuestro Dios? Despertará mañana tras mañana. Es lo que Dios hace con cada uno. A veces el Señor permite y el Señor hace que nos despertemos de madrugada, y de madrugada Él nos habla, Él nos capacita, Él nos prepara para que, dice lo siguiente: despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces lo despierta mañana tras mañana, dice, pero ¿para qué? También mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Entonces, Él es el que nos da esa lengua de sabios, nos despierta mañana tras mañana, porque de lo contrario, ¿qué palabras podríamos darle al cansado, a la persona que necesita que sea alentada, perdón? Y entonces, si me despierta para que yo oiga, ¿y qué tal si digo, Señor, tengo sueño? Después me ha pasado, hermanas, me ha pasado que me he sentido con un sueño, me da media vuelta y el Señor ya no me habló. Entonces, esto es una palabra para ustedes, para mí, ¿no? Que Él es el que abre el oído y uno no puede ser rebelde ni volverse atrás. Entonces, por ahí comenzamos esas palabras al cansado, hermanitas, para que sean de consuelo, de aliento. Quería referirme a hace unos bastantes años atrás. Conocí a una joven, estaba todavía en el colegio. Ella era hija de una persona que había estado en un concurso de belleza y había ganado, era muy conocida en ese entonces. Pero esta joven fue creciendo, pero de una manera tan triste, tan lamentable, porque su vida era sin propósito, sin sentido.
hasta que llegó el punto ya más adulta que llegó a delinquir y tuvo que ser llevada a la cárcel. Y cuando yo me enteraba de esta vida que la había visto jovencita, me daba mucho dolor. Todavía no era creyente yo, entonces solamente me daba mucha tristeza cómo esta jovencita podía haber desperdiciado su vida. Entonces sucedió algo precioso. A los años escucho el testimonio de ella. Era algo maravilloso, precioso, que estando en la cárcel le habían predicado la palabra. Y yo quiero que ustedes me acompañen al Salmo 27:10. Salmos 27:10. Es un solo versículo, pero que para ella traspasó su corazón. Esas palabras, ¿no?, sabias que vienen de lo alto, que vienen del Señor, que nosotros la oímos y nos da esa sabiduría, imparte sabiduría en nosotros para poder hablarla. Y ella escuchó esta palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Lo repito: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esas palabras preciosas que recibió ella produjeron vida, vida, hermanas, vida. Y yo sé que a veces en todo un grupo de hermanas aún creyentes puede haber alguna vida que su padre o su madre se olvidaron, pero Jehová con todo, dice, me recogerá. Eso fue lo que causó un tal impacto en esta joven que creyó al Señor, recibió a Cristo en su corazón, le dio ese consuelo, esa fortaleza. ¿Y saben qué sucedió? Que esa vida se convirtió en una misionera. Ese es el gozo más grande que he podido yo experimentar hablando de una persona que conocía desde niña. A eso me refiero, porque lo más grande que he experimentado es la salvación de nuestro Señor, ¿no? Pero me refiero a lo que produjo en mí. Gracias, Señor, gracias por esta vida. Ahora te sirve, te ama, te sigue, pero esas palabras de consuelo, el mismo Señor hablando. Tu mamá se habrá olvidado de ti, tu papá se habrá olvidado, pero yo no. Yo siempre he estado allí, aunque no lo conocía, pero después ella lo ha conocido. Por eso es que era el título de esta palabra, ¿no? Entonces, ahora también, como les decía, el pueblo necesita ser consolado. El pueblo también se cansa, no de Dios, sino de todo lo que acontece, se agota, se cansa. Y esas palabras de consuelo necesitamos que puedan fluir de nuestros labios para otras vidas también. Ahí en Isaías 49, que es donde hemos estado leyendo, solamente vamos a leer Isaías 49 desde el verso 13 al 16. Isaías 49 del 13 al 16. Y dice la palabra del Señor: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero fíjense cómo podemos ser nosotros, porque habla de aquí, de Sión. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí, ¿no? A veces pasamos situaciones difíciles, el Señor como que no nos respondiera. Es como que nos está diciendo: espera en mí, pero uno quiere que ya se solucione el problema o que le responda. Y le dice: seguro que me dejó el Señor, seguro que ya se olvidó de mí. Y no es así, amados, no es así. Él nunca se olvida. Y dice en el 15: ¿se olvidará la mujer que lo dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué palabra tan preciosa. Dice: he aquí que las palmas de las manos te tengo esculpida.
No te olvides, en mis manos estás. Delante de mí están siempre tus muros. Se está refiriendo a Sión geográficamente, ¿no? Pero nosotros nos podemos ver así, pero el Señor dice, ¿cómo me voy a olvidar de ti? No, el Señor no se olvida de nosotros, amada. Es como para decir, la mujer se podrá olvidar, se olvidará dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Detengo las palmas, no te olvides, estás en mis manos, Dios no es hombre, ni es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Él es Dios, Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, hoy y por los siglos. Gloria al Señor. Alabamos y bendecimos su nombre. Ahora vamos a pasar, por favor, a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Porque a veces podemos experimentar yo soy una oveja del Señor, soy parte de la congregación y puedo experimentar esa situación. Pero vamos a ir viendo después lo que experimentan también los líderes. Entonces, aquí en Primera de Reyes 17, vamos a leer un poquito salteado para que no nos gane el tiempo. El Señor habla a Elías y le dice que no va a haber lluvia, pero le da las instrucciones a él de que vaya a este lugar, que el Señor le va a mandar cuervos que le den de comer, y que allí esté en ese arroyo para que pueda recibir, para que pueda beber. Y así lo hacían. Imagínense, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Ese siervo de Dios no le faltaba el sustento. Pero después le habla que vaya donde una viuda. Ella no tenía esposo, se había quedado solamente con el hijo. Vete a Sarepta, el versículo 9. Primera de Reyes 17, desde el verso 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Pueden creer, una viuda. Hay escasez y les dice que lo sustente a él, pero es lo que Dios soberanamente hace, ¿no? Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traerse, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Le está pidiendo agua en la escasez, le está pidiendo pan en la escasez. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite para entrar, en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo. ¿Para quién iba a prepararlo? Para mí y para mi hijo, para que comamos esta palabra, amados, y nos dejemos morir. Sé, amados, que en este tiempo de tanta escasez, de la muerte que está rondando por todo lugar, hay vidas que dicen, mejor me quisiera morir. ¿Por qué? Porque nos ponemos nuestros ojos en las circunstancias y no vemos las grandes cosas que Dios puede hacer, que hizo, hace y seguirá haciendo, porque Él es Dios. No nos detengamos en la situación, sino en lo que Dios quiere hacer. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, amadas. Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho,
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y viene esta palabra para impartirle a ella, porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Lo que Dios ha dicho, el hombre no lo puede revocar, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y lo que Él dice, se hace. Ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho por Elías. Vemos que el Señor usó al profeta Elías, guiado por Dios, recibiendo, teniendo su oído atento, para obedecer lo que Él le decía, y lo hizo a cabalidad. Y nosotros podemos ver que fue para dar palabras de consuelo a esta mujer, que lo único que quería, en el verso 12 que le hemos leído, nos dejemos morir. Ya no veía ella futuro, pero en Cristo Jesús está nuestro futuro, no en lo que tenemos, en nada, amadas. Es dependencia total de nuestro Dios. Nuestra seguridad está en Él, solamente en Él. Entonces, lo demás ya hasta ahí nada más, hasta este punto, porque después vemos cómo muere el hijo, el milagro que se produce, y ahí ella dice: entonces ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pero eso ustedes lo pueden leer, lo que termina es en el versículo 24. Pero ahora vamos a seguir viendo lo que sucede en ese tiempo en el capítulo 18. No lo vamos a leer solamente hacerle una referencia. El pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos, que si Baal, los dioses, o si el Señor Jehová, ¿no? Entonces Dios lo usa de una forma maravillosa en el capítulo 18 al profeta Elías. En el 18 vamos a ver, entonces, en el 20, verso 20, dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En su corazón del pueblo había toda una mezcla, no había una definición por el Señor. Y Dios lo usó a nuestro profeta Elías preciosamente. Y ahí es donde levantan los altares, ustedes lo pueden leer, de piedra, para poner allí los sacrificios, y que lo hicieran primero los que creían en Baal, y Elías en el Señor, ¿no? Y todas las instrucciones. Pero no nos vamos a detener en todo ello, solamente vamos a pasar al versículo 36 del capítulo 18. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios.
Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Entonces pudo ver el pueblo quién es Dios, quiénes eran los Baales, y se definieron por el Señor de señores. Hubo mortandad en cuanto a estos profetas de Baal. ¡Qué glorioso! Vemos la victoria, pero también viene la parte difícil, amadas, que es justamente una de las cosas que quiero verlo con más detalle. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, que lo estamos viendo, capítulo 19, versículo 1. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice: Acab, el rey, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Era la mujer de Acab la que estaba enviando a esta persona, a este mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esa boca que se había abierto, ¿de parte de quién era, amadas? La misma boca del enemigo de Dios para traer desánimo, amenazar. Él es el que viene a matar, a robar y a destruir. Pero gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha venido a traer vida. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia, amadas. Entonces se ve la gloria de Dios, se ve que vencieron esas dudas el pueblo y vieron la gloria de Dios cuando ese holocausto fue consumido, y por eso dijeron: Jehová, Dios, Jehová. Ellos se definieron. Viene la mortandad de todo lo que era dañino, que eran en contra de Dios, de esos Baales, de esos señores a quien estaba adorando, reconociendo, y después viene la amenaza. Y a veces sucede así, que tiene un día muy hermoso, muy glorioso, el Señor se ha exaltado, y por ahí viene, como decir, atacar, atraer esa inestabilidad, ese temor, ese miedo, amadas. Pero el Señor es bueno, es bueno. Y miren el versículo 3. Yo le decía, Elías fue usado para consolar a esa vida que lo que quería era morir con su hijo. Vemos cómo lo usa para que el pueblo se defina por el Señor. Pero vemos aquí, miren el 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué? Dice ahí: para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Podemos decir crisis emocional, podemos decirle desaliento, desánimo, pero nunca nos olvidemos, amadas, que tanto, hablando ya como parte del pueblo de Dios, nosotros como ovejas, hay líderes, pero los líderes son de tal barro igual que nosotros. Y lamentablemente a veces se espera que el líder esté, pero como si fuera Superman.
Y no es así. Ellos necesitan mucho. Ahora es un clamar, amados, por todos los líderes que están procurando, dando su vida, por así decirlo, de una manera figurativa, en sus corazones, sí, pero no su vida física, sino dándose ellos por las ovejas. ¿Y cuánto nosotros estamos orando por ellos? ¿Cuánto estamos siendo conscientes de las emociones que tienen y de los dolores? ¿Cuánto dolor tienen ellos por todos? Y les hablo a nivel mundial, amados, porque nosotros hemos sabido de pastores, unos ya delicados de salud, que están a punto de partir. Y como que uno se centra en su problema y no es consciente de lo que están pasando los demás. Entonces, lo vemos acá, a Elías, profeta precioso, que se menciona en todas las escrituras, pero también era un ser humano y pasaba por este tiempo tan terrible. Y él se fue por el desierto, tuvo su desierto, amado, y se sentó debajo de ese árbol, ¿y qué fue lo que deseó? Morirse y decirle, Señor, basta ya, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Esas son las palabras preciosas, amadas, esas palabras que el Señor siempre nos da. Podemos estar tristes, podemos sentirnos cansadas, pero su palabra siempre trae consuelo, fortaleza y nos anima. Y aquí le dice, me gusta esta porción de aquí cuando dice, le tocó, como decir, estás cansado, quieres morirte, ya no dan tus fuerzas, pero nos toca el Señor, amado, qué precioso, nos toca para alentarnos, para que sigamos adelante, ¿no? Y dice aquí, levántate, come. Porque uno en ese estado ya no quiere ni leer la palabra, ya no le entiende, ya se le cierra hasta el entendimiento. Levántate y come. Claro, aquí es para que coma en lo natural, pero aplicándolo en lo espiritual, también sucede eso. Y en el 6 dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. El Señor mismo llevándole esa torta, poniéndole ahí a través de este siervo, de este ángel. Ángel es un mensajero, le toca, levántate, come, despierta y le da la provisión, no lo deja así, busca tú, no, ahí le pone la provisión, come, bebe y se duerme de nuevo. Pero fíjense cómo es el amor de Dios, y dice el 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, otra vez le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. No quieras acortar el tiempo que yo tengo para tu vida. Tú sigue, que yo estoy contigo, que yo soy el que te aliento, que de mí dependes totalmente. Entonces en el 8 se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ya no el desierto, sino el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Le había dicho que se quede ahí en la cueva, en esa oscuridad? No, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a la espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera,
ponte en el monte delante de Jehová. No es el desierto, no es la cueva, es en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que paseaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 2 veces lo está repitiendo. Y el 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en su lugar. Entonces, palabras de consuelo alcanzado. Esta vida fue consolada, fortalecida por el Señor. El Señor quiere que nosotros también seamos participantes de ello y que también lo podamos hacer. Así es que vamos a ver en Isaías 66, Isaías 66, pasaje precioso de lo que Dios hace con sus hijos, con su pueblo. Y aún en esas circunstancias de aflicción, al que no lo conoce, Él se muestra. Como lo hizo con esta joven que recibió esa palabra. Vamos a leer, por favor, Isaías 66, desde el 8 al 14. Dice así, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. ¿Para qué, amada? Para que me améis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y me amaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Aleluya. Como aquel a que consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con su siervo será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Esa consolación, amada, ese verse que es el mismo Señor abrazándolo, que es como que si fuéramos niños que nos sentábamos en las piernas de la madre y nos abrazaba. Esa consolación que viene de Él es algo maravilloso, que es lo que el Señor hace con nosotros. Y vamos a ver en 2 Corintios, ya para así estar terminando, 2 Corintios capítulo 1, del 3 al 7, por favor. 2 Corintios capítulo 1, del 3 al 7.
Pablo, dirigiéndose a estas vidas, a esta iglesia en Corinto, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Esas palabras de consuelo al cansado, a la persona que se ve sola o solo, sin esa protección de nadie, así como esa joven recibió consuelo de parte de Dios y después ella comenzó a consolar a las vidas que estaban a su alrededor y iba a diferentes lugares y proclamaba la palabra. Entonces, yo lo que le podía decir, que el Señor nos habla, nos da, dice, para tener esa lengua de sabios, para saber hablar esas palabras, pero nos va a despertar mañana tras mañana. ¿Para qué? Para que oiga, para que oiga, para que oiga. Él abre el oído y uno no puede ser rebelde a lo que Dios está haciendo, amadas. Y si puedo instarlas en esta mañana, es para decirle que hay una gran necesidad de consolar a muchas vidas. A veces es desde los pequeñitos, desde los más pequeños hasta los ancianos, que muchas veces son olvidados. Se piensa que el anciano no tiene una necesidad, que no se da cuenta, que porque tiene demencia senil. No, hemos aprendido, y cuánto más aprender, que paciente que puede estar aún en cama, aún inconsciente, lo último que pierde es el oído. Y se imparte la palabra y se le da ese consuelo y hay un responder de esa vida. Como le digo, tantos niños de todas las edades necesitamos y necesitan todos palabras de consuelo, porque hay mucho cansancio en lo espiritual y en lo natural. Entonces, decirles, amadas, que muchos tenemos actividades hablando como damas, que tienen 2, 3 hijos, en fin, muchas actividades en la casa que parece que nunca se termina. Pero el tiempo que el Señor nos está dando en esta tierra es para aprovecharlo al máximo. Tome su celular, previa oración en el tiempo que usted tiene, hermana, y envíe mensajes con la palabra. Y hay una respuesta maravillosa, maravillosa. ¿Por qué? Porque son palabras que vienen de Dios, no son mis palabras. Mis palabras se las lleva el viento, pero lo que sale de la boca de Dios es vida, amadas. Entonces, qué bueno poder mandar un mensaje a un niño que está en el hospital, a una persona mayor que sus hijos se olvidaron de ella o de él. Y en fin, amados, qué oportunidad que el Señor nos está concediendo de llevar esas palabras de consuelo al cansado. Yo le estoy muy agradecida al Señor. En tecnología, cero, pero el Señor me ha ido permitiendo el poder aprender poquito a poquito, poquito a poquito, y yo me quedo impactada porque ahora por lo menos algo aprendí, que es grabar audios por WhatsApp por 5 minutos.
y cómo puede ser de gran bendición. Vuelvo y repito, no con mi palabra, sino con la palabra de Dios. Así que, amadas, que el Señor les bendiga. Es una bendición, un regalo de Dios de poder estar con ustedes. Gracias al Señor, y que su nombre sea glorificado. Así como el Señor nos consoló a nosotros y lo sigue haciendo, Cristo Jesús, el único. Me acuerdo de esa canción que dice, fuerte Dios consolador. Es así, Él es el que nos consuela. Así que, amadas, a la distancia, que el Señor les bendiga, y voy a orar un momentito. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios fiel, misericordioso. Señor, que te place traer consuelo a tu pueblo, a tus hijos y aún los que no te conocen, Señor. Tú te acercabas a ellos también para darte a conocer y los consolabas, Padre. Gracias te damos en esta mañana por todo tu pueblo, por todas tus hijas, Señor, que pueden estar pasando esos momentos de dificultades, esos momentos, Señor, que sienten que decae sus fuerzas, pero tú eres poderoso, Señor, como lo hace con nosotros siempre, Padre, que en toda la debilidad podemos ver tu poder, Señor amado. Gracias por mi hermana Eliana, por toda su familia. Gracias por restaurar la salud de nuestro amado Pastor Santiago, de toda su familia, Señor. Gracias porque así eres tú, Señor, de bueno, de misericordioso, de darnos más oportunidades para poder dar esas palabras del consuelo al cansado. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis amadas. El Señor les ayude en todo.